Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Conversación entre Blossom y la Federación Galáctica. Hola amigos. La última vez que hablé con ustedes de esta manera parece haber sido hace una eternidad, al igual que el crucero que tuve el placer de vivir la semana pasada. El tiempo es algo gracioso, a trabajar. Muchos están intrigados por saber si tienes algo que decir sobre el nuevo monolito que apareció de la nada en Gales la semana pasada. ¿Te importaría comentar? Bienvenida de nuevo de tus viajes, Blossom. No estaba segura de su propósito más profundo, sin embargo, no siempre es necesario que sea evidente en el momento, porque si se hiciera conocido los pensamientos y la acción de uno, al tratar de sacar más provecho de ello, anularían el objetivo. Lo mejor es que en muchas situaciones de este tipo, simplemente permitas y dejes ser, sabiendo que hiciste lo que debía hacerse. Gracias por eso, lo acepto, y se establece correctamente. La nueva adición a las estructuras ya fundadas, conocidas por ustedes como monolitos, realmente surge de la nada. Se trata de iniciar otra serie más de tales materias, que ahora están listas para ser colocadas adecuadamente. Habrá algunos lapsos de tiempo espaciados intermitentemente para que haya acuerdos e intrigas. Quedan 5 más por llegar, en un periodo bastante corto de tiempo. Eso es bastante preciso. Por ahora, ese es el número que estamos dispuestos a ofrecer. Aunque a medida que avancen sus días, aumentará la acumulación de tales monumentos, ya que son una parte esencial del plan divino. Parece como ocurre con las otras estructuras auténticas, que no hay rastros de evidencia de cómo llegaron allí. ¿Puedes ofrecer conocimiento sobre esto? Estas estructuras fueron compiladas fuera del mundo, en una nave particular, que tiene un vasto compartimiento que fue desarrollado específicamente con la intención de crearlas. Su inteligencia ayudó en su propia creación. Espera, ¿estás diciendo que se ayudaron a hacerse ellos mismos? Sí, eso es exactamente lo que estamos diciendo, verás, Blossom. Los científicos fuera del mundo designados, para diseñar tales estructuras de inteligencia, eran plenamente conscientes de que el funcionamiento interno de estos monolitos podría continuar ciertas ubicaciones de lo que los científicos crearon, y luego co-crear los otros más lejos por su propia voluntad. Entonces, algo así como una versión altamente inteligente de lo que conocemos como inteligencia artificial. Algo así, una vez más Blossom. Tenemos problemas para explicarte aquello que está más allá de la comprensión humana. Lo sé, puedo sentir eso, perseveremos, y podemos. Como hemos expresado antes, el papel de estas estructuras es de alto estatus para lo que está por venir. Lo que se planea que suceda en el futuro, no podría lograrse energéticamente si no fuera, porque estos monolitos estuvieran en su posición exacta, en la alineación precisa de todo en el universo. ¿Qué? ¿Todo el universo? Exacto, Blossom. Porque este plan divino implica precisamente eso, que el universo entero esté en una posición, en un espacio de sí, para que todo vaya según el plan. ¿Ir a dónde? Hacia la etapa de dimensiones superiores, el viaje de la Tierra está destinado. Por eso reiteramos una y otra vez, dejar ir el miedo, y saber que la luz ha ganado, siempre lo ha hecho, siempre lo hará. No puede perder, porque es luz y amor, y no hay nada que exista que no sea de ella. De regreso al universo, estando alineado. Entonces te refieres a que las estrellas y los planetas, etc., tienen o están en una determinada posición para cuando esto deba ocurrir? Exacto, nada puede interferir con esto. Sin embargo,
Supongo que debes permanecer en secreto cuando suceda esto. Supones correctamente, si tuviéramos que decir cuándo esto ocurrirá, eso causaría interferencia y nada debe interferir. Una vez hiciste una canalización maravillosa, contándonos todo acerca de los monolitos y cristales, y lo que sucedería en el momento de su activación. Fue tan emocionante pensar que todos los planes astrológicos tienen que estar en su lugar en el momento de la activación. Es un concepto emocionante. De hecho es extremadamente emocionante, para todo lo que es, porque todo lo que es juega su papel en esta transformación. ¿Puedes darnos una pista sobre las secuelas de este evento? Cambio, hasta el cambio en tu mismo suelo. ¿Por qué elegiste suelo entre todas las cosas que podrías haber dicho? Porque expresas que el suelo es tierra. ¿No es así? Sí. Así que la activación, cuando se realice, cambiará la energía de todo lo que eres consciente. Sabes que la energía está formada por átomos, moléculas, etc. Para que algo sea activado, conectando monolitos, cristales, estrellas, planetas, rejillas y mucho más, será tan poderoso que cambiará la energía de aquello, que la energía sabe ser, a una forma dimensional superior de sí misma. ¿Es nueva esta energía superior? ¿En ese sentido existe ya en otros planetas más evolucionados? Sí, es nuevo, en sí mismo. De hecho, muchos planetas y formas de vida existente, tienen un nivel vibratorio mucho más elevado, que el de su plano terrestre en este momento. Sin embargo, esta parte del plan del que estamos hablando, es crear una nueva energía, superior en sí misma, y una vez creada y activada, puede continuar creando y activándose, elevando esta nueva energía a una posición superior, toda suya. Muchas gracias por toda esa información, maravilloso. ¿Podríamos pasar ahora a hablar del eclipse que se producirá el 8 de abril? Hay mucha especulación al respecto, y yo tengo la sensación de que para el 10 de abril, una vez más todos estarán preguntando a qué se debe tanto alboroto, como siempre lo hacemos. Blossom, tiene que ver con la energética dentro de tu nombre, lo que hace apropiado que la usemos en ocasiones. Como nota al margen, Goody y yo tuvimos que casarnos para poder ser aceptados en Australia. Habíamos estado casados antes y ninguno de los dos quería volver a contraer matrimonio, sin embargo, teníamos que hacerlo, así que lo hicimos. Ahora sé que esto tenía que ser así, para poder terminar con un nombre tan fabuloso. Sin saber su energía en ese momento, cada vez que alguien me pregunta mi nombre, recibo una respuesta, ¿qué nombre tan bonito?, o palabras por el estilo, cada vez. Verás, Blossom, cuando los obligaron a casarse, ambos estaban muy consternados. Sin embargo, esto muestra en sí mismo que hay razón en todas las cosas, aunque uno nunca descubra cuál es ese razonamiento. Entonces, Blossom, este próximo eclipse. De lo cual debo intervenir aquí, para decir que realmente sé poco al respecto, aparte de la especulación de que las escuelas van a cerrar y el habitual alarmismo sobre guardar comida extra, etc., y circulan especulaciones ridículas. Este eclipse que está por llegar se sabe que será especial. Consideramos que todos los eclipses son especiales, ya que marcan momentos en el tiempo en su mundo. Los eclipses son marcadores, puntos en un diario, diríamos puntos a tomar nota, ya que marcan la diferencia en los cambios planetarios y tienen efectos en la estabilidad del movimiento de todo lo que viaja a través de su existencia espacial. Una vez más, es difícil expresarlo con palabras en su lenguaje. Lo sé, puedo sentir y visualizar lo que estás diciendo. Aún así, las palabras fallan. Espero que muchos puedan entender telepáticamente de ti,
lo que estás diciendo. Sí, muchos lo harán, especialmente aquellos que están involucrados en difundir el conocimiento de los planetas y las estrellas. Encontrarán una manera de expresarlo en tu charla. Mi cerebro no logra procesar la astrología, por mucho que lo intente. Sin embargo, hay una señora a quien he escuchado en el pasado, y si alguien puede traducir para ti, creo que ella puede. Ella puede, y lo hace, y seguirá haciéndolo. Esta señora está muy relacionada con estos asuntos, y eligió esta posición esta vez, para ayudar a muchos en este camino particular que tantos encuentran tan intrigante. Ella lo sabe dentro de su ser. Ha sido famosa en otras vidas en tales asuntos, acumulando conocimiento en cada vida para beneficiar al todo. Aprovechamos esta oportunidad, para honrar todo lo que ella ofrece para el mejoramiento de la humanidad. ¡Qué adorable! ¿Entonces es tan importante este eclipse? Será espectacular, sin embargo, en nuestra honesta opinión, esto no prenderá fuego a su planeta. ¿En serio? Si han dicho que así será. Creemos que sí. No había oído eso. Te sorprendería lo que se ha inventado, para emocionar y asustar al mismo tiempo. Probablemente no, ya no. Todos nos hemos acostumbrado tanto a las mentiras y la propaganda. Muchos de nosotros ya no nos sentimos desconcertados por todo esto. Acabo de superarlo, y quiero seguir adelante. Y está siguiendo adelante siempre. Entonces, concluimos, sí, este eclipse será un espectáculo en su oscuridad, y para aquellos que se sintonicen con él, habrá un bienvenido cambio de energía. Sin embargo, ¿no sugerirías que sea necesario un viaje de emergencia para abastecerse de alimentos? Bien, creo que muchos de nosotros hemos estado allí, hemos hecho eso, y luego todo pasó su fecha de caducidad. Antes de despedirnos de este día, nos gustaría mencionar que muchos están sintiendo y experimentando el conocimiento de algo que se está transformando en algo. Tienes un juego llamado Jenga. Te estamos mostrando cómo uno debe, con mucho cuidado, tomar una pieza de algún lugar dentro de la estructura ya compilada, y colocarla en la parte superior, para mantener la torre elevándose más. Un movimiento en falso, y todo se derrumba. Y vas a dejar que lo solucionemos nosotros mismos, ¿no? Se pueden inventar tantos escenarios a partir de eso, ahí radica la diversión. Chicos, ha sido un gran placer estar de regreso con ustedes hoy. Se ofrece buena información, por lo que todos estamos muy agradecidos por lo bueno. Blossom, si tuviéramos caras estarían sonriendo, sin embargo, sepan que nuestra energía está expresando mucho amor para todos y cada uno. Muchas gracias. En gratitud en servicio amoroso, yo soy. Estamos aquí contigo. Te amamos mucho. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.